tercera vez, buenas tardes a todos, me alegro de volveros a ver, y como veis la amenaza que escribí en Benares para aquellos de vosotros que estáis en Benares, pues os acompaño. He vuelto al camino. Afortunadamente, gracias por volver. Todos estamos sujetos a pájaras, no será la última y me imagino que vosotros también. El tema que he escogido para este curso, yo casi diría que es el tema que sobrevolaba sobre todo los cursos anteriores, es el tema del héroe. Y la verdad es que cuando empecé a hurgar un poco en el tema del héroe preparando este curso, me di cuenta de que deberíamos hacer este curso y un segundo curso y un tercer curso sobre el tema del héroe, que es prácticamente infinito. Porque en definitiva lo que se intentaba en el santuario de Eleusis y en otros santuarios iniciáticos del mundo antiguo era convertir a aquellos que asistían a los misterios mayores, no al vulgo que asistía solo a los misterios menores, convertirlos en héroes. Y entonces hay muchos tipos de héroes. Hay el héroe fundador, hay el héroe redentor, hay el héroe poético, hay el héroe personal, individual, incluso familiar. Y hay el héroe cinematográfico, hay el héroe literario, hay el héroe pictórico, hay muchos enfoques posibles de algo que en definitiva, bueno, yo creo que es un tema esencial de nuestra época y de todas las épocas, porque ¿qué es lo que caracteriza al héroe? Al héroe le caracteriza la ejemplaridad, y si de algo estamos necesitados en estos momentos, efectivamente es de ejemplaridad, que es lo que falta, bueno, en aquellas personas, en aquellos estamentos de la sociedad en los que hasta ahora era más frecuente la aparición del héroe, en el mundo de la historia, en el mundo de la política, en el mundo del arte, del pensamiento, etc. Es decir, en definitiva de lo que vamos a hablar es de pedagogía, porque el héroe es un arquetipo que suministra modelos de conducta, modelos de comportamiento, modelos éticos, modelos morales a la sociedad. Desde este punto de vista, bueno, es gravísimo lo que está sucediendo en la enseñanza actual. Bueno, fijaros, por ejemplo, que en los últimos tiempos ha desaparecido de los planes de estudios, primero desapareció el griego, después desapareció el latín, después desapareció la filosofía y ahora acaban de eliminar la literatura. Son prácticamente, al lado de la historia, las 5 asignaturas más importantes para formar a un niño, para formar a un adolescente, para formar a un joven. Las otras son asignaturas, por así decirlo, de adiestramiento, importantes también sin duda, las matemáticas, la física, la química, esas cosas, pero no transmiten sabiduría, no enseñan una ética, no enseñan una moral. Tradicionalmente, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, en las paredes de las aulas estaban colgados, bueno, una especie de pancartas, donde se describía la historia sagrada. La historia de Noé, la historia de Adán y Eva, la historia de los patriarcas, Moisés, etcétera, etcétera. Esa historia sagrada, y me refiero no solo a la historia sagrada del cristianismo que acabo de mencionar, sino a la historia sagrada de la Hélade, de Roma, de la mitología, se transmitía a través, bueno, de estas figuras mitológicas que luego se iban convirtiendo en héroes históricos. Y eran nuestros modelos. Y los niños de aquella época leíamos, existía por ejemplo una colección de clásicos a la Luce, en fin, que era una adaptación para niños, bueno, pues de los grandes modelos heroicos de la historia de la humanidad. Y esa enseñanza fundamentalmente se ha transmitido a través del griego y del latín, al menos en nuestro ámbito, en el ámbito occidental. Es cierto que la Biblia o las Sagradas Escrituras del cristianismo están escritas también en otros idiomas, que conoce muy bien el profesor Pilleiro aquí presente, pero llegan hasta nosotros fundamentalmente a través del griego y a través del latín y no a través de esos otros idiomas en los que también fueron escritos. Entonces la desaparición a mí me parece realmente catastrófico. Eliminar el griego y el latín es eliminar la cuadratura mental que verdaderamente nos permite reflexionar y saber de todo. Cuando el pueblo dice, este sabe latín, tiene razón, quien sabe latín, la gente, el pueblo da por hecho que sabe de todo, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de ir todavía a un bachillerato que realmente era un instrumento de alta pedagogía. El bachillerato de 7 años, anterior a la separación absurda de las letras y las ciencias, en el cual estudié 7 años de latín, 4 de griego, 4 de filosofía, 7 prácticamente de gramática, de literatura, había incluso un curso entero de preceptiva literaria. Había 3 cursos de ciencias naturales. Realmente uno salía de ese bachillerato sabiendo un poco de todo, o sabiendo mucho de todo. Yo prácticamente en la universidad viví de las rentas de ese bachillerato, viví de las rentas de lo que había aprendido en el bachillerato. Bueno, en estos momentos los niños carecen de esa enseñanza, y así pasa lo que está pasando. El gran mitólogo, el mitólogo más importante seguramente de nuestro tiempo, que es Joseph Campbell, ha escrito varios
volumen de varios libros extraordinarios que os aconsejo vivamente. Uno de ellos es el héroe de las mil caras, del cual hablaremos, y en otro de ellos habla precisamente de esta carencia de grandes modelos que ya no tiene la infancia, que ya no tiene el adolescente, que ya no tiene el joven. Entonces va dando bandazos y no solo desaparece el héroe, no solo desaparece la figura del héroe, sino, todavía peor, ese héroe es sustituido por falsos héroes. Incluso, si nos ponemos a exagerar un poco y a escarbar un poco, hasta esto que está sucediendo con el terrorismo es una, en fin, es una modificación del mito del héroe, porque el terrorista islámico, yihadista, que se inmola y se lleva por delante a 150 personas en una discoteca o donde sea, él cree que es un héroe. Y todos esos jóvenes, sorprendentemente, del mundo occidental, que se han educado en los colegios más exquisitos, en las universidades más exquisitas, y que sin embargo van y se enrolan en el ISIS, cosa que nos deja a todos verdaderamente estupefactos, mujeres incluso, ya no solo varones impulsados por la añoranza de la vida heroica. Y entonces, bueno, confunden las chupas con las merinas y se produce esta confusión mental en la cual todo vale. En cualquier caso, sin llegar a este extremo de los héroes, dicho sea entre comillas, de los pseudohéroes, porque el héroe, para serlo de verdad, tiene que ser virtuoso. No existe el héroe negativo. Hay, por desgracia, personas que acometen actos aparentemente heroicos, pero los acometen en nombre del mal, no en nombre del bien. Se supone que el héroe de verdad, el héroe del que vamos a hablar aquí, es un héroe positivo, es un héroe benéfico, es un héroe impulsado, bueno, pues por eso en el mundo antiguo se llamaba virtud, que eran los valores morales y que era la energía verdaderamente descomunal que un héroe tiene que poseer para cumplir con su misión. ¿Y cuál es su misión? Pues precisamente enseñar a la gente los valores morales. Los héroes han desaparecido por completo, y entonces los jóvenes, porque los jóvenes necesitan héroes, inmediatamente los sustituyen pues, por un futbolista, por un cantante, por una Miss, por un top model o incluso por un terrorista. Pero bueno, sin llegar al extremo del terrorista, claro, la top model, la Miss, el futbolista, el cantante no están proponiendo ningún tipo de valores morales, y entonces pues, la sociedad actual está ayuna de esos valores morales. Yo diría que todo niño tiene una vocación heroica. Yo, desde luego, en mi infancia, yo siempre he querido ser un héroe. Y yo recuerdo cuando mis primeras lecturas, y muchas veces he hablado aquí de ellas, mis primeras lecturas me proponían héroes continuamente. Cuando yo leo el primer libro, lo he contado en otras ocasiones, que recuerdo haber leído, que es Las aventuras o las travesuras de Guillermo, bueno, Guillermo era un héroe. Guillermo era un héroe que en una pequeña aldea inglesa pues iba haciendo el bien, intentando, a menudo con resultados catastróficos, pero intentando resolver los problemas que se planteaban en esa comunidad, y lo hacía, bueno, pues con la imaginación, la falta de sentido común, etcétera, pero al mismo tiempo con las buenas intenciones que tienen los niños. Eso mismo pues me pasó con Tom Sawyer, que fue mi segundo modelo. Es decir, mis modelos realmente en mi infancia más remota fueron Guillermo, fueron Tom Sawyer, fueron Tarzán, fueron Peter Pan. Peter Pan era el modelo del rebelde. Es decir, el hombre no es que se negara a envejecer, es que se negaba a participar en la sociedad, es que se negaba a convertirse en un hombre corriente y moliente, se negaba a convertirse, por así decir, pues no sé, en un notario o en un empleado de banco, dicho sea con toda clase de respeto a las personas que se han hecho notarias o que se han hecho empleados de bancos. Peter Pan se negaba a esa existencia, bueno, rutinaria, tediosa, repetitiva, monótona, mediocre. Eneas. Resulta un poco pedante decir que yo a los 8 o 9 años leía la Eneida, pero la leía con verdadera devoción. Naturalmente la había pescado, bueno, pues en la biblioteca de mis padres, de mi padrastro y de mi madre, y en ella había un volumen de obras completas de Virgilio, editado en piel, una soberbia traducción de Monseñor Lorenzo River, y bueno, yo todavía puedo recitar de memoria el comienzo de aquella traducción, que en gran parte siempre se ha dicho traductore traditore, pero que en gran parte, como luego pude comprobar, era inventada, porque empezaba diciendo la Eneida, empieza diciendo arma virumque cano, canto las armas y el varón troyano. Bueno, pues la Eneida, traducida por Monseñor Lorenzo River, tal como yo la recuerdo, empezaba diciendo, claro, Virgilio, su autor, antes de escribir la Eneida, que es un poema épico, pues había sido un poeta bucólico, que había escrito las geórgicas, las bucólicas, etc. Y entonces esta traducción preciosa de Monseñor Lorenzo River, que todavía hoy puedo decir de memoria, y que la aprendí cuando la leí cuando tenía 6, 7, 8 años, no más, empezaba diciendo, es maravilloso, yo soy aquel que en los pasados tiempos modulé cantos agrestes al son de un delgado caramillo. Y luego
venida la época de la siembra, hice los campos agradables al agricultor. Ahora canto las armas y el varón troyano que fugitivo por el imperio de lado llegó a las costas del litoral lavinio. Y estoy hablando del héroe fundador, del fundador de Roma. Eneas es el hombre que funda Roma, es un coletazo de la guerra de Troya, de la Odisea, de la Ilíada, y entonces nos suministra el prototipo del héroe fundador. Ahí existe el héroe fundador, existe el héroe redentor, Cristo, Osiris, Quetzalcóatl en América, tantos otros van a ser héroes fundadores, y luego, como decía, hay otros muchos tipos de héroes. Fundamentalmente, el héroe es un hombre al que no le importa morir, y que por lo tanto arrostra toda clase de dificultades, y prácticamente en todas las historias heroicas que nos ha legado la antigüedad, la muerte está sobrevolando las gestas de esta persona desde el primer momento. Yo he puesto como título de mi intervención, bueno, esta frase clásica, realmente extraordinaria también, navigare necesse est, cuyo corolario es vivere non necesse. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Esa es la frase atribuida por Plutarco en sus vidas paralelas a Pompeyo, cuando Pompeyo, teniendo que hacerse a la mar su flota para entrar en guerra en un momento en el que hay una tempestad espantosa, sus marineros, sus guerreros titubean, y él entonces les dice esto: navegar es necesario, vivir no. Que más o menos es algo que se va a repetir, porque claro, los héroes cumplen una función arquetípica. El modelo se va repitiendo constantemente a lo largo de la historia y desemboca en la literatura, y desemboca en el cine, y desemboca en los cuadros, y desemboca en todas partes. Esa frase que se atribuye, por ejemplo, a Nelson en la batalla de Trafalgar, cuando dice, antes de entrar en la batalla, se dirige también a sus huestes y dice, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber, está diciendo exactamente lo mismo que Plutarco pone en boca de Pompeyo. Muchas veces se trata de leyendas, la verdad es que está por demostrar que realmente Nelson dijera esa frase. Hernán Cortés, con su famosa raya, la raya de las naves quemadas, cuando quema las naves para impedir que sus hombres se vayan a Cuba o regresen a España o lo que sea, está haciendo exactamente lo mismo que Pompeyo o Pizarro. Un personaje muy parecido a Hernán Cortés, cuando traza la raya y los 13 de la fama, está haciendo también lo mismo, está repitiendo ese modelo. Si nos venimos a época más moderna, veremos como el poeta y gran escritor portugués Pessoa tiene un poema que se llama así, Navigare necesse est. Claro, él es un creador, entonces en lugar de decir vivere non necesse, en vez de decir navigare necesse est, dice crear necesse est. Es lo mismo. Crear, navegar, arremeter, es el héroe creador, Pessoa en este caso. ¿Por qué? Porque el héroe fundador, el héroe redentor, el héroe creador, el héroe poético, todo tipo de héroe está buscando lo sublime. Y lo sublime es un concepto que ha desaparecido del mundo actual. Bueno, de todo ello vamos a hablar un poquito. Hay un libro, bueno, esto corre muy malos tiempos para el heroísmo. Democracia y heroísmo son conceptos que están reñidos. Curiosamente, en este libro de Javier Gomá, que es uno de los pocos grandes filósofos que nos quedan, precisamente mañana se emite en el programa Libros con Wasabi, que todos conocéis, una entrevista entera, un programa enteramente dedicado a este libro, La imagen de tu vida. Javier Gomá tiene una trilogía entera dedicada a la ejemplaridad filosófica, y aquí hay, por una parte nos habla de Aquiles, pero Aquiles es el prototipo del héroe. Realmente Aquiles es el modelo del héroe en toda la cultura occidental. Aquiles, aquí habla también Javier Gomá de la figura del padre. El padre es el primer héroe que tiene un niño. La madre no, curiosamente. La madre cumple otras funciones, pero el padre, digamos que es el mástil de la navegación del niño. Es la persona que en un determinado momento, al menos en lo que era la familia tradicional y la educación tradicional, saca al niño del gineceo. El niño al principio está en el gineceo, está con su madre, y está con la tata, y está con la tía, y la madre le da el pecho y está arropado por este capullo familiar. Y ya de repente, al cabo de cierto tiempo, cuando el niño tiene, no sé, 4 o 5 años, irrumpe la figura del padre, que es el que va a sacar al niño este capullo familiar, y lo va a lanzar a la sociedad, lo va a lanzar a la vida, lo va a obligar a navegar. Le está obligando a cruzar la raya de la fama. Quema sus naves, quema el pecho de la madre, por así decir. De ahí que la figura del padre sea la primera figura heroica que el niño va a percibir. De ahí también que, bueno, esto es un divertículo, pero a mí me parece un disparate,
Yo no tengo nada contra el matrimonio homosexual ni contra las prácticas homosexuales, pues nada de nada de nada, al contrario, las he defendido siempre. Sin embargo, estoy en contra de que se permita a las parejas de homosexuales adoptar niños. A mí eso me parece una barbaridad porque sí es posible, hay veces que no es posible porque el padre o la madre han muerto. Mi caso, sin ir más lejos, claro, yo carezco de la figura del padre, carezco de ese modelo, mi padre lo mata antes de que yo nazca. Pero vamos, en estos casos, que son casos excepcionales, lo normal es que un niño tenga una figura femenina y una figura masculina, precisamente para aprender a navegar, para aprender a echarse a cavilar por la vida. Entonces, eso no sucede en el caso de las parejas homosexuales. Claro, estamos viviendo en un mundo, y esto tiene que ver también con la ausencia del modelo heroico, en la que todos, y con los abusos de la democracia, en la que todo el mundo se cree con derecho a todo. Pues no, señor, no todo el mundo tiene derecho a todo. Si un señor no tiene unos músculos que le permitan correr los 100 metros lisos en un determinado número de segundos o de décimas de segundos, pues no puede aspirar a tener una medalla olímpica, tendrá que conformarse con los músculos que tiene. Si a un señor que ha nacido en el Himalaya le apetece correr los Sanfermines, pues no va a poder correr los Sanfermines porque ha nacido en el Himalaya, de la misma manera que el navarro no va a poder ser un Sherpa porque ha nacido en Pamplona. Entonces, lo que es la gran virtud filosófica por antonomasia, la que permite que el ser humano sea feliz y que la sociedad funcione, que es la resignación, ahora ha desaparecido por completo. Ahora la resignación tiene muy mala prensa. Ahora lo que tiene buena prensa es lo contrario de la resignación, que es la indignación. Que la indignación no sirve absolutamente para nada más que para introducir la desdicha en las vidas individuales y el desorden social en la sociedad. Bueno, todo esto son algunos de los resultados que se derivan de la desaparición de la figura del héroe. Claro, cuando yo digo que en tiempos de democracia, la religión de nuestro tiempo es la democracia, y en nombre de la religión siempre se cometen no pocos abusos. Yo os aconsejaría a todos, yo también cuando yo era niño y adolescente, había un libro que estaba editado por Austral, un libro clásico muy en boga, que eran Los héroes. Se llamaba así, Los héroes, de un escocés, un historiador, sociólogo, ensayista, que se llamaba Carlyle. En este libro, bueno, pues Carlyle nos venía a decir que la civilización avanza debido a los hechos de individuos excepcionales y no al impulso de las masas, que es exactamente lo contrario de lo que nos van a empezar a decir en la Revolución Francesa y ya sobre todo en la Revolución Soviética, que lo que mueve la historia universal son las masas, el pueblo. ¿Pero qué es eso del pueblo? El pueblo somos todos. Lo que mueve al pueblo, lo que enseña al pueblo, lo que activa al pueblo son individuos excepcionales. Que puede ser Julio César, Alejandro Magno, Moisés, quien sea, pero en fin, todos estos personajes heroicos. A mí me gustaría señalar que realmente el héroe es un arquetipo del inconsciente colectivo, porque es decir, el héroe inicialmente es el mito, y el mito genera un mitologema, y ese mitologema luego la gente lo va encarnando, le va dando una encarnadura histórica. Eso es lo único que explica que prácticamente la historia de los héroes, ese héroe de las 1000 caras, sobre el cual ha escrito ese libro memorable Campbell, bueno, pues sean héroes cuya historia se repite. De la historia de Krishna, la de Mitra, la de Dionisio, la de Buda, la de Quetzalcóatl en América, la de Zaratustra, la de Apis, la de Atis, la de Osiris, la de Hércules, que va a ser el héroe español por antonomasia, se repite prácticamente con elementos idénticos en culturas muy distantes entre sí y a menudo incluso en culturas que no han tenido comunicación en tiempos históricos o que han tenido comunicación solo muy adentrada ya en la historia. Por ejemplo, uno puede pensar que se genera, en fin, este héroe de las 1000 caras en un determinado lugar del Mediterráneo y que debido, en fin, a las idas y venidas de los pueblos por el Mediterráneo, a los contactos históricos, a los trasvases de civilizaciones, a las grandes migraciones, etc., el modelo de ese héroe se va trasladando a otras culturas. Pero ¿cómo es posible que en América la figura de Quetzalcóatl, que se llama Quetzalcóatl en la cultura mexicana, pero que se va a llamar Uru o Viracocha en otras culturas amerindias, en fin, de países y todos más abajo, repita exactamente el mismo modelo, porque no había ningún contacto? Es decir, eso parece inducir por buena la hipótesis de que efectivamente tenemos dentro, en nuestro inconsciente colectivo de seres humanos, un modelo de héroe que encarna en un determinado mito. Ese mito se genera en culturas que pueden tener o pueden no tener ningún contacto entre sí y luego la gente, como digo, lo va dotando a ese héroe de una encarnadura histórica.
Yo ya sé que el profesor Piñero se va a enfadar mucho conmigo si, como de costumbre, digo que Jesús no existió, porque yo soy de los que creen que Jesús no existió. Es decir, ¿existió o no existió? La verdad es que es muy difícil, es una vieja discusión, pero bueno, con esto quiero decir que hay como dice Jung, hay un Cristo precristiano. Es decir, hay un modelo crístico, que es el modelo del héroe, y que luego, bueno, pues se le cuelga a un predicador y taumaturgo de Galilea en el siglo I, tal, o se le va colgando a otras personas, a otros personajes, a otros héroes, y siempre el mismo. Es normal que esa figura del héroe tenga encarnadora histórica, es normal. Vamos, sin ir más lejos, yo creo que esto es lo que explica, y quizá lo que voy a decir os va a escandalizar, lo que explica que Trump haya ganado las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué ha ganado Trump? Es un personaje, bueno, controvertido, que seguramente a muchos les cae antipático, les parece amenazador, les parece incluso grotesco, una especie de payasete. Sin embargo, ha ganado con el apoyo del pueblo, no es un dictador, no lo ha traído un cohete espacial, ha ganado con el apoyo del pueblo, ha ganado unas elecciones y sigue contando con la fidelidad de todos los electores que lo han votado. También con la enemistad de todos los electores que no lo han votado. Pero claro, ¿quién es Trump? Trump es un personaje del Far West. El Far West es la historia sagrada de los norteamericanos. Los norteamericanos tienen una historia sagrada muy reciente. Hay otra historia sagrada que sería la de los Pieles Rojas, pero eso es otra historia. Pero en fin, la cultura blanca de los Estados Unidos es una cultura muy reciente que empieza a todo tirar con el Mayflower, ¿no? Entonces, yo cuando recorrí, hace unos años, recorrí cosas que nunca había hecho, porque había ido a Nueva York, había ido a San Francisco, había ido a Miami, lo típico, pero no conocía Estados Unidos, no me lo había pateado. Que realmente, aparte de eso, es un país de una belleza extraordinaria. Son de los países de naturaleza mejor conservada y más hermosa que yo he visto nunca. Bueno, entonces me fui con Naoko, alquilamos un cochecito en Los Ángeles y estuvimos durante un mes recorriendo, bueno, toda esa zona fantástica, y entonces me fui dando cuenta, allí llega uno de los pueblos de Nevada, de Nuevo México, de Arizona, de Texas, y todavía están reproduciendo en los domingos o los sábados o tal día de la semana, a tal hora, están reproduciendo en los pueblos, vestidos todos como vaqueros, disparando tiros de pólvora en salvestal, lo que son las grandes gestas, las grandes proezas, las grandes leyendas del oeste americano, que si Buffalo Bill, que si Jesse James, que si Billy el Niño, etc. Entonces unos podrán pensar a quienes les caiga antipático Trump, podrán decir que es malo, que es Billy el Niño, que es Jesse James. Otros, los que le caiga simpático, podrán pensar que es Buffalo Bill. Pero en cualquier caso han aupado a la presidencia del imperio pues, a un personaje del Far West. Nos va a sorprender. Yo soy uno de los pocos escritores y periodistas españoles que defendía a Trump desde el primer momento. No solo lo defendí, sino que además pronostiqué que iba a ganar. En contra absolutamente de todo el establishment, ¿no? Bueno, ganó. Entonces, este aquí mi sorpresa cuando aproximadamente un mes después del 7 de noviembre recibo una llamada telefónica, suena el teléfono de mi casa, lo cojo y era un asesor de Trump. Un tal Michael González de Miami, que fue asesor de Bush, que ahora es asesor de Trump, que pertenece a la fundación Heritage Foundation y que ha sido uno de los think tanks que ha llevado a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, mi sorpresa fue morrocotuda, naturalmente, yo con estos pelos, en una llamada telefónica, nada menos que de un asesor de Trump, y me ha llamado ya 3 veces, Y bueno, por una parte me agradecía los artículos que había escrito apoyando a Trump y todas estas cosas, y por otra parte, que era fundamentalmente el motivo por el que me llamaba, estaba interesadísima por mi discurso taurino, por las cosas que yo decía sobre los toros, por lo que yo decía a cuento de que veo en los toros una manifestación del inconsciente colectivo de los pueblos ibéricos. Eso a ellos les interesa muchísimo porque están buscando eso, están buscando raíces. Cuando dicen American First, American First, American First, están buscando algo así. Y claro, los toros, bueno, que son animales míticos en todos los lugares de la tierra, aunque la corrida de toros como tal haya sobrevivido solo en España, en ciertas partes de Francia y en América llevada por los españoles, pero el culto al toro existe prácticamente en Japón, en la India, en Egipto, en todas partes, ¿no? Entonces, en el Far West, en fin, los ranchos, los cuatreros, los ganaderos, los rodeos, es una presencia muy viva, ¿no? Entonces me han invitado incluso a dar una conferencia en la Universidad del Paso, o sea, el cogollo de todo esto, el cogollo del Far West, por así decir, sobre los toros. Bueno, esto, si lo miramos bien, no es tan sorprendente y explica ese desconcierto que ha cundido en toda esa parte bien pensante de la sociedad, que sigue siempre las consignas establecidas y que es la misma que tampoco entiende lo del Brexit.
o que tampoco entiende que Marine Le Pen, que es de extrema izquierda, porque basta ya, ahora todo el mundo añade a Marine Le Pen la coletilla de que es ultraderechista, pero es ultraderechista. Si era de izquierdas desde hace mucho tiempo, porque es una socialdemócrata, y ahora ya se ha convertido, para ver si consigue minarle el terreno a su rival Macron, se ha convertido de extrema izquierda, vamos, es bolchevique pura. Pero esto no importa, realmente lo que propone